Se rieron cuando hablaste. Ignoraron tus ideas en la reunión. Pasaron por encima de ti como si fueras invisible. ¿Y sabes qué duele más? Tú lo permitiste. Te lo tragaste. Sonreíste. Fingiste que no importaba. Mientras tanto, aquel que nunca demuestra emoción, que nunca se inmuta, que responde con silencio helado, ese conquistó algo que tú todavía mendicas: respeto. La diferencia entre tú y él no es talento, no es suerte, es frialdad. Y Maquiavelo lo sabía hace 500 años. Nicolás Maquiavelo no era filósofo de salón. Era un hombre que vio repúblicas caer, príncipes ser destrozados, imperios desmoronarse porque líderes confiaron en el corazón cuando debían confiar en el cálculo. Observó algo que la mayoría se niega a aceptar. El mundo no recompensa la bondad, no aplaude la sinceridad, no respeta a quien sangra emociones. El mundo se inclina ante quien controla, ante quien permanece impasible mientras otros se desmoronan, ante quien transforma cada situación en ventaja porque nunca, jamás pierde la compostura. ¿Quieres respeto? Entonces deja de mendigar, deja de explicar, deja de justificarte como un reo desesperado ante jueces que ya decidieron tu sentencia. El respeto no se conquista con palabras cálidas o gestos emotivos. Se impone a través de la previsibilidad de tus consecuencias y la imprevisibilidad de tus reacciones. Cuando nadie sabe lo que piensas, pero todos saben de lo que eres capaz, ahí sí entendiste el juego. Este no es un vídeo para quien quiere ser amado. Es para quien está cansado de ser pisoteado, para quien entendió que la frialdad no es ausencia de sentimiento, sino dominio absoluto sobre él, para quien percibió que cada lágrima derramada, cada voz alterada, cada reacción explosiva es una confesión de debilidad que tus adversarios guardan como munición. Maquiavelo te entregó el manual. Ahora tú decides. ¿Continúas siendo el emotivo predecible o te transformas en el calculista inevitable? Si estás listo para descubrir las técnicas que transforman hombres comunes en figuras respetadas, suscríbete a este canal ahora. Deja tu like para que más personas tengan acceso a este conocimiento y en los comentarios dime de qué ciudad estás viendo, porque la frialdad que vas a aprender aquí no conoce fronteras. La primera lección que Maquiavelo enseña sobre frialdad calculista es la más dolorosa de aceptar. Tus emociones son tu mayor vulnerabilidad. No porque sentir sea erróneo, sino porque demostrar lo que sientes es entregar el mapa de tu territorio enemigo. Cada vez que tu rostro revela ira, cada vez que tu voz tiembla de ansiedad, cada vez que reaccionas impulsivamente, estás gritando al mundo exactamente dónde atacar. Y créeme, van a atacar. Maquiavelo estudió a César Borgia, uno de los hombres más temidos de la Italia renacentista. Borgia no era necesariamente el más fuerte, ni el más rico, ni el más inteligente, pero era el más frío. Cuando traidores esperaban explosiones de furia, encontraban silencio. Cuando adversarios provocaban, buscando reacciones que revelaran sus planes, recibían solo una mirada vacía. Esta imprevisibilidad emocional transformaba cada encuentro con Borgia en un juego donde solo él conocía las reglas. Y hombres que no entienden las reglas siempre pierden. Necesitas entender algo fundamental. El mundo está lleno de predadores emocionales. Son aquellos que te prueban con provocaciones sutiles, que hacen comentarios calculados para medir tu reacción, que lanzan anzuelos verbales esperando que muerdas. Y cuando muerdes, cuando te irritas, cuando te justificas desesperadamente, acabas de enseñarles exactamente cómo manipularte la próxima vez. Cada reacción emocional es un regalo para quien te observa. Piensa en alguien a quien respetas profundamente. Ahora analiza. Esa persona explota fácilmente. Se justifica cuando es cuestionada. Demuestra desesperación cuando es presionada. Probablemente no. Las personas que comandan respeto genuino poseen algo en común.
una muralla emocional impenetrable. Pueden estar en llamas por dentro, pero por fuera presentan hielo. Y es ese hielo el que te hace pensar 2 veces antes de desafiarlas. Maquiavelo no predicaba la eliminación de las emociones. Entendía que eso es imposible. Lo que enseñaba era el arte del control absoluto. Siente lo que quieras, pero nunca, jamás dejes transpirar sin propósito estratégico. La ira puede ser útil, pero solo cuando es fingida para intimidar. El miedo es natural, pero demostrarlo es suicidio político. La alegría tiene su lugar, pero sonreír demasiado es revelar que necesitas aprobación. Cada emoción demostrada debe ser una elección consciente, no una fuga involuntaria. Aquí está el ejercicio mental que separa a los débiles de los fuertes. La próxima vez que alguien te provoque, te insulte, te pruebe, no reacciones. Observa tu primera reacción interna, siente la adrenalina, el impulso de responder, las ganas de defenderte. Ahora sofócalo, respira, mira a la persona con la misma expresión con que mirarías una pared, vacío, neutro, impasible. Y entonces, solo entonces, cuando recuperaste el control total, decide conscientemente si vale la pena responder y cómo responder. La mayoría de las personas vive esclava de sus reacciones. Alguien las provoca y reaccionan. Alguien las elogia y se derriten. Alguien las critica y se destruyen. Son marionetas emocionales y cualquiera puede tirar de sus hilos. Maquiavelo te invita a cortar esos hilos, a volverte inmune a las provocaciones externas, a desarrollar una cáscara tan dura que las flechas verbales simplemente rebotan sin causar daño alguno. Pero atención, esto no sucede de la noche a la mañana. La frialdad calculista es una habilidad que se construye a través de la práctica deliberada. Comienza pequeño. Cuando alguien haga un comentario que normalmente te irritaría, oblígate a no reaccionar. Cuando recibas una noticia que normalmente te pondría ansioso, practica mantener el rostro neutro. Cada pequeña victoria sobre tus reacciones impulsivas es un ladrillo en la fortaleza de tu impasibilidad. Y con el tiempo, esa fortaleza se vuelve tan sólida que nada ni nadie puede derribarla. César Borgia conquistó territorios enteros no solo con ejércitos, sino con la reputación de ser absolutamente impredecible emocionalmente. Sus enemigos nunca sabían si estaba realmente con rabia o solo fingiendo. Nunca sabían si una alianza lo dejaba satisfecho o si era apenas un movimiento temporario en el tablero. Esta niebla de incertidumbre que mantenía alrededor de sus verdaderas emociones era más eficaz que 1000 soldados. Porque no puedes luchar contra lo que no puedes leer. Ahora mira tu propia vida. ¿Cuántas personas consiguen leerte como un libro abierto? ¿Cuántas saben exactamente qué botones presionar para sacarte de tus casillas? ¿Cuántas ya te manipularon simplemente porque conocen tus gatillos emocionales? Si la respuesta te incomoda, bien, la incomodidad es el primer paso para la transformación. Maquiavelo no escribió para personas cómodas con la mediocridad. Escribió para aquellos que están listos para pagar el precio del poder. Y el primer pago es el sacrificio de la espontaneidad emocional. A partir de hoy tienes una elección: continuar siendo un libro abierto donde cualquiera puede leer tus inseguridades, tus miedos, tus debilidades, o comenzar a escribir tu historia en un idioma que solo tú comprendes. Maquiavelo te dio la primera herramienta: control emocional absoluto. Lo que haces con ella define si continuarás siendo pisoteado o si finalmente serás respetado. El segundo principio maquiavélico de la frialdad calculista es brutal en su simplicidad. El silencio es un arma más letal que cualquier palabra. Mientras los débiles llenan cada vacío con justificaciones, explicaciones y palabras desesperadas, los poderosos dominan el arte del silencio estratégico. Maquiavelo observó que príncipes que hablaban demasiado revelaban sus intenciones, sus ansiedades, sus debilidades.
Pero aquellos que sabían cuándo callar creaban un vacío psicológico que sus adversarios llenaban con sus propias inseguridades. Piensa en la última vez que alguien te acusó de algo injusto. ¿Cuál fue tu reacción? Probablemente comenzaste a explicarte inmediatamente, a defenderte, a presentar evidencias de tu inocencia. Y cuanto más hablabas, más culpable parecías, porque la necesidad de justificarse es leída como confesión de culpa. Personas verdaderamente poderosas no se explican. Simplemente miran a los ojos del acusador y permanecen en silencio. Y es ese silencio el que corroe la certeza ajena como ácido. Maquiavelo describió un encuentro entre César Borgia y un grupo de conspiradores que planeaban traicionarlo. En vez de gritar, amenazar o argumentar, Borgia los recibió en completo silencio. Miró a cada uno de ellos por largos segundos sin decir una palabra. La sala se volvió sofocante. Los conspiradores comenzaron a sudar, a tartamudear, a intentar llenar el vacío con palabras nerviosas. Y con cada palabra que decían sin que Borgia respondiera, se enterraban más profundo. Al final, todos confesaron sin que una sola pregunta fuera hecha. El silencio había hecho el trabajo que la tortura no conseguiría. Necesitas entender la psicología detrás de esto. Los seres humanos tienen pavor del vacío conversacional. Cuando no respondes, cuando no reaccionas, cuando simplemente observas en silencio, creas una presión psicológica insoportable. La persona frente a ti comienza a cuestionarlo todo. ¿Será que lo ofendí? ¿Será que estoy equivocado? ¿Será que él sabe algo que yo no sé? Y en ese mar de dudas, comienza a hundirse sola, sin que necesites hacer absolutamente nada. Compara dos situaciones. En la primera, alguien te critica públicamente y tú inmediatamente rebates con una defensa apasionada, listando tus méritos, explicando tu razonamiento, intentando convencer a todos de que tienes razón. En la segunda, alguien te critica públicamente y tú simplemente miras a la persona. Mantienes contacto visual por 3 segundos en silencio y entonces desvías la mirada y continúas lo que estabas haciendo. ¿Cuál de las dos respuestas es más poderosa? ¿Cuál de ellas hace que las otras personas te respeten más? La respuesta es obvia para quien entiende el juego. La defensa apasionada grita inseguridad. El silencio indiferente comunica superioridad. Cuando no te dignas a responder, cuando no consideras la crítica digna de tu tiempo, cuando demuestras a través del silencio que aquella persona es demasiado irrelevante para merecer tus palabras, estableces una jerarquía clara. Y todos en la sala perciben quién está en la cima de esa jerarquía. Pero hay un tipo de silencio aún más devastador: el silencio selectivo. Maquiavelo observó que príncipes inteligentes no quedaban en silencio siempre. Elegían estratégicamente cuándo hablar y cuándo callar. Respondían detalladamente a algunos, ignoraban completamente a otros. Esta inconsistencia creaba una ansiedad constante. Las personas nunca sabían si serían honradas con una respuesta o destruidas con indiferencia. Y esa imprevisibilidad las mantenía permanentemente desequilibradas. Imagina una reunión donde 5 personas presentan ideas. Tú, como líder, respondes entusiastamente a 3 de ellas, haciendo preguntas, demostrando interés. Para la cuarta persona, asientes brevemente con la cabeza. Y para la quinta, simplemente no demuestras reacción alguna, como si ni siquiera hubiera hablado. ¿Qué sucede en la mente de esa quinta persona? Entra en pánico interno. ¿Qué hice mal? ¿Por qué fui ignorado? ¿Cómo recuperar la atención? Y gastará las próximas semanas intentando conquistar tu aprobación, mientras tú no necesitaste decir una palabra negativa siquiera. Ese es el poder del silencio estratégico. No solo te protege de revelar información innecesaria, sino que también transforma la mente ajena en tu campo de batalla. Mientras tú permaneces calmo y controlado, la otra persona está librando una guerra interna, cuestionándose, dudando de sí misma, destruyéndose.
Y tú ni siquiera necesitaste levantar un dedo. El silencio hizo todo el trabajo sucio por ti. Ahora, la práctica. En las próximas conversaciones difíciles, experimenta esto. Cuando alguien te haga una pregunta provocativa, no respondas inmediatamente. Deja 3 segundos de silencio. Solo 3 segundos. Observa la incomodidad crecer en el rostro de la persona. Ve cómo comienza a reformular la pregunta, a explicar lo que quiso decir, a llenar el vacío que creaste. Esos 3 segundos te dan control total de la interacción, porque quien controla el silencio, controla la conversación. Maquiavelo entendía que las palabras son compromisos. Cada cosa que dices puede y será usada contra ti. Cada promesa que haces limita tus opciones futuras. Cada explicación que ofreces revela tu proceso de pensamiento. Pero el silencio no compromete nada, no promete nada, no revela nada. Es la perfecta estrategia de preservación de poder. Mantienes todas tus opciones abiertas mientras fuerzas a los otros a mostrar sus cartas primero. Hay una historia que Maquiavelo contaba sobre un príncipe que recibió embajadores de un reino rival. Los embajadores vinieron con demandas agresivas, esperando negociación. El príncipe los recibió, escuchó todo en completo silencio y entonces simplemente se levantó y salió de la sala sin decir una palabra. Los embajadores quedaron paralizados. No sabían si habían sido despedidos, si debían esperar, si habían ofendido mortalmente al príncipe. Volvieron a su reino sin respuesta alguna. Y en la incertidumbre, el reino rival quedó paralizado por meses, sin saber si debía atacar, negociar o retroceder. El silencio había conquistado lo que un ejército no conseguiría. Tienes ese mismo poder. Cada vez que eliges no responder a una provocación, te vuelves más fuerte. Cada vez que mantienes tus opiniones para ti mismo cuando otros desperdician las suyas, acumulas información mientras ellos se exponen. Cada vez que dejas el silencio hablar por ti, te elevas por encima de aquellos que no pueden parar de hablar. El silencio no es ausencia de comunicación, es la forma más poderosa de comunicación que existe. La tercera lección de Maquiavelo sobre frialdad calculista destruye una ilusión que te enseñaron desde niño. Ser predecible no es virtud, es sentencia de muerte. La sociedad te vendió la mentira de que ser consistente, predecible y transparente son cualidades admirables. Mentira. Esas son las características de una presa fácil. Maquiavelo observó que príncipes predecibles eran los primeros en caer. Porque cuando tus enemigos saben exactamente cómo vas a reaccionar, ya vencieron antes de que la batalla comience. Piensa en cómo un animal caza. Estudia los patrones de la presa. Aprende sus horarios, sus caminos, sus hábitos. Y entonces, cuando la presa hace exactamente lo que siempre hace, el predador está esperando. Es una masacre anunciada. Ahora mira tu vida. ¿Reaccionas siempre de la misma forma a las mismas provocaciones? ¿Tomas las mismas decisiones en situaciones similares? ¿Sigues una rutina rígida que cualquiera puede mapear? Entonces tú eres la presa, y los predadores a tu alrededor ya saben exactamente cuándo y dónde atacar. César Borgia estaba obsesionado con la imprevisibilidad estratégica. Cuando esperaban que atacara, negociaba. Cuando esperaban negociación, atacaba sin aviso. Aliados que lo traicionarían encontraban perdón inesperado. Aliados leales eran súbitamente cuestionados. Esta inconsistencia calculada mantenía a todos a su alrededor en estado constante de alerta. Nadie se relajaba cerca de Borgia porque nadie sabía qué versión de él aparecería. Y esa tensión permanente era exactamente lo que quería. Personas tensas cometen errores, personas relajadas no. La imprevisibilidad tiene 2 capas. La primera es comportamental. Variar tus reacciones y decisiones de formas que otros no consigan mapear patrones.
La segunda es emocional, nunca dejar claro lo que realmente sientes. Cuando combinas estas dos capas, te vuelves esencialmente ilegible, y lo que no puede ser leído no puede ser manipulado. Te transformas en una variable caótica en un mundo que desesperadamente intenta catalogar y controlar todo. Pero atención, imprevisibilidad no es aleatoriedad idiota. No se trata de hacer cosas sin sentido solo para confundir. Se trata de tener múltiples estrategias disponibles y elegir cuál usar basándote en el máximo beneficio estratégico, no en patrones emocionales cómodos. La mayoría de las personas elige la reacción que las hace sentir mejor en el momento. Personas frías eligen la reacción que las colocará en mejor posición en el futuro. Esa diferencia es abismal. Vamos a un ejemplo práctico. Alguien te falta el respeto públicamente. La reacción predecible es confrontar inmediatamente, defender tu honor, mostrar que no aceptas falta de respeto. Todo el mundo espera eso, entonces haces lo opuesto. Sonríes, agradeces el comentario como si fuera un elogio y continúas la conversación normalmente. La persona que te faltó el respeto queda completamente perdida. La falta de respeto no tuvo el efecto esperado. No sabes si no entendiste, si estás siendo sarcástico, si estás planeando venganza o si genuinamente no te importó. Esta confusión mental es tu territorio de caza. Maquiavelo describió a un príncipe que tenía la reputación de ser vengativo y cruel. Todos esperaban castigos severos para traiciones. Entonces, cuando un consejero fue atrapado en conspiración obvia, el príncipe simplemente lo promovió. La corte entera entró en shock. Algunos pensaron que el príncipe se había debilitado. Otros creyeron que no había descubierto la traición. Pero el príncipe sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había transformado al traidor en un rompecabezas viviente que todos intentaban descifrar. Y mientras todos gastaban energía intentando entender aquella jugada, el príncipe ejecutaba 3 otros planes que nadie estaba observando. Necesitas desarrollar un arsenal de respuestas para cada situación. Cuando te provocan, a veces ignoras, a veces respondes con humor, a veces con silencio, a veces con contraataque devastador. La clave es nunca, jamás, usar la misma respuesta 2 veces seguidas en el mismo contexto, porque en el momento en que te vuelves predecible, entregaste el control. Las personas comienzan a provocarte apenas para ver la reacción que ya saben que vendrá. Te volviste entretenimiento, no una amenaza. La imprevisibilidad también te protege de ser probado constantemente. Piensa así. Si alguien sabe que siempre explotas cuando eres cuestionado, te van a cuestionar siempre que quieran desestabilizarte. Pero si a veces explotas, a veces ríes, a veces ignoras y a veces respondes con frialdad cortante, dejan de probar, porque no saben qué versión de ti va a aparecer. Y la posibilidad de acertar la versión equivocada y sufrir consecuencias impredecibles los hace pensar 2 veces antes de provocar. Hay un ejercicio mental poderoso aquí. Cada noche, antes de dormir, recuerda 3 interacciones significativas del día. Para cada una pregúntate, ¿reaccioné de forma esperada o sorprendí? Si la respuesta fue esperada en las 3, estás siendo demasiado predecible. Al día siguiente, oblígate conscientemente a reaccionar de forma diferente en al menos una situación. No dramáticamente diferente, sino sutilmente inesperado. Con el tiempo, esto se vuelve natural y desarrollas un repertorio tan vasto de posibles reacciones que nadie consigue mapearte más. Maquiavelo alertaba que la previsibilidad crea vulnerabilidad específica. Si todos saben que valoras la lealtad sobre todo, usarán apariencia de lealtad para manipularte. Si todos saben que odias el conflicto, usarán amenaza de conflicto para controlarte. Si todos saben que necesitas aprobación, te darán migajas de aprobación a cambio de obediencia. Cada patrón conocido es una puerta abierta para la manipulación.
cerrarlas todas requiere ser un misterio permanente. Mira a las personas que comandan respeto genuino a tu alrededor. ¿Consigues predecir exactamente cómo van a reaccionar en cualquier situación? Probablemente no. Hay siempre un elemento de incertidumbre. No sabes si van a ser generosas o implacables. No sabes si van a perdonar o nunca olvidar. No sabes si van a valorar tu contribución o descartarla sin pensar dos veces. Y es exactamente esa incertidumbre la que te hace pesar cada palabra, cada acción, cada decisión cerca de ellas. La imprevisibilidad de ellas te colocó en estado permanente de cautela. Y cautela es otra palabra para respeto. A partir de ahora, eres un libro escrito en código que cambia en cada capítulo. A veces eres hielo, a veces fuego, a veces indiferencia completa, no por inestabilidad emocional, sino por elección estratégica consciente. Cada reacción tuya es calculada para maximizar ventaja y minimizar la capacidad ajena de catalogarte. Te vuelves no una persona, sino una colección de posibilidades. Y posibilidades ilimitadas son imposibles de combatir. El cuarto principio maquiavélico rasga el velo de la hipocresía social. Demostrar debilidad no genera compasión, genera ataque. La sociedad te enseñó que la vulnerabilidad es fuerza, que mostrar tus luchas conquista aliados, que admitir limitaciones es coraje. Todo esto son cuentos de hadas para mantenerte débil, mientras otros devoran tu ingenuidad. Maquiavelo observó una verdad que la naturaleza demuestra diariamente. Los predadores no atacan a los fuertes, atacan a los heridos. Y cada vez que expones una herida esperando cuidado, estás señalizando dónde debe suceder la mordida. Observa la dinámica de cualquier ambiente competitivo, sea corporativo, social o político. Cuando alguien admite públicamente una debilidad, una inseguridad, un error significativo, ¿qué sucede? Las personas no se aproximan en solidaridad genuina. Mentalmente archivan aquella información como munición futura, porque todos están jugando el mismo juego, conscientemente o no. Y en el juego del poder, información sobre vulnerabilidades ajenas es moneda más valiosa que el oro. Maquiavelo estudió la caída de numerosos príncipes que cometieron el error fatal de confiar demasiado, de abrirse demasiado, de mostrar sus miedos a los consejeros equivocados. Uno de ellos admitió en momento de debilidad que temía perder el apoyo del ejército. 6 meses después, ese mismo miedo fue usado contra él en una conspiración que lo removió del poder. Había literalmente entregado el mapa para su propia destrucción. Y todo porque creyó en la mentira de que la vulnerabilidad genera lealtad. Aquí está la verdad desnuda y cruda. Las personas respetan fuerza, no fragilidad. Siguen confianza, no duda. Se inclinan ante certeza implacable, no ante confesiones angustiadas. Cuando muestras que estás sangrando, no recibes vendaje, recibes más puñaladas. Porque la mayoría de las personas no está buscando a quién ayudar, está buscando a quién superar. Y acabaste de ofrecerte voluntario para el papel de escalón en la escalada ajena. Esto no significa que no puedas tener debilidades. Todo el mundo las tiene. César Borgia las tenía, Maquiavelo las tenía. La diferencia es que jamás las exhibían. Construyeron personas públicas de invulnerabilidad tan sólidas que incluso cuando cometían errores, las personas dudaban si había sido error o estrategia. Esta ambigüedad era intencional. Porque cuando nadie sabe tus verdaderas limitaciones, nadie sabe dónde atacar con eficacia. Piensa en tus interacciones diarias. ¿Cuántas veces dijiste estoy cansado, estoy confundido, no sé qué hacer, tengo miedo? Cada una de esas afirmaciones es una invitación para ser probado. La persona que escucha eso inmediatamente te reposiciona mentalmente. Desciendes en la jerarquía de respeto, porque la fuerza no se queja de cansancio, no admite confusión, no vocaliza miedo. La fuerza simplemente continúa, impasible, como si los obstáculos fueran demasiado irrelevantes
para merecer comentario. Hay una diferencia brutal entre vulnerabilidad estratégica y debilidad accidental. Vulnerabilidad estratégica es cuando eliges mostrar una debilidad menor para esconder una fuerza mayor o para manipular a alguien a subestimarte antes de un golpe decisivo. Debilidad accidental es cuando simplemente vomitas tus inseguridades porque no puedes contenerlas. La primera es arma maquiavélica, la segunda es suicidio social. La mayoría de las personas practica la segunda mientras cree estar haciendo la primera. Maquiavelo documentó un caso fascinante. Un príncipe que parecía constantemente inseguro, siempre pidiendo consejos, siempre expresando dudas. Sus rivales lo consideraban débil y comenzaron a planear su derrocamiento. Pero cuando atacaron, descubrieron que cada aparente debilidad era trampa. Cada duda expresada había sido anzuelo para revelar quién sería desleal. Cada pedido de consejo era prueba para identificar quién daría el peor consejo intencionalmente. La vulnerabilidad de él era teatro, y los que cayeron en ella pagaron con sus vidas. Puedes y debes estudiar a ese príncipe, porque hay poder inmenso en hacer que otros te subestimen, siempre que sea elección consciente, no realidad involuntaria. Pero esto requiere control total. Necesitas saber exactamente qué debilidad estás mostrando, a quién, por qué y qué reacción estás intentando provocar. Si no tienes ese nivel de control, entonces la regla es simple: no muestres debilidad alguna, jamás, a nadie. En las negociaciones, esta regla es absoluta. En el momento que revelas tu límite, tu plazo, tu necesidad desesperada de aquel acuerdo, perdiste. La otra parte va a apretar exactamente donde duele más. Va a hacerte sangrar hasta que aceptes términos humillantes. Porque entregaste la información que transforma negociación en extorsión. Negociadores fríos mantienen todos sus límites escondidos, creando la impresión de que pueden simplemente caminar lejos en cualquier momento. Y esa impresión, verdadera o no, es lo que equilibra el poder en la mesa. Mira a líderes mundiales, a CEOs de imperios corporativos, a figuras que comandan respeto genuino. ¿A cuántos de ellos ves admitiendo públicamente que no saben qué hacer, que tienen miedo, que están perdiendo el control? Cero. Porque entienden que el liderazgo es teatro. Es proyección constante de certeza, incluso cuando internamente hay duda. Es mantener la máscara de invulnerabilidad, incluso cuando por debajo hay sangrado. No por deshonestidad, sino por necesidad estratégica. Existe una técnica poderosa aquí. Cuando sientas ganas de compartir una debilidad, una duda, una inseguridad, para. Respira. Pregúntate, ¿qué gano revelando esto? Si la respuesta no es una ventaja estratégica clara y específica, guárdalo para ti. Escríbelo en un diario que nadie leerá. Procésalo internamente. Pero no transformes tus vulnerabilidades en conocimiento público, porque una vez que la información sale, no puedes recuperarla, y será usada contra ti, sin excepción. Maquiavelo sabía que la apariencia de fuerza es tan importante como la fuerza real. De hecho, a veces es más importante. Un príncipe militarmente débil, que nunca demostraba miedo y siempre hablaba con certeza absoluta, era atacado menos que un príncipe militarmente fuerte, que constantemente expresaba preocupaciones. Porque los atacantes evalúan no solo capacidad, sino también voluntad de luchar. Y quien demuestra debilidad emocional señaliza baja voluntad de resistencia. Te vuelves el objetivo más fácil, independiente de tu poder real. A partir de hoy, eres una fortaleza. Las personas pueden ver las murallas externas, pero no tienen idea de lo que existe dentro. No conocen tus reservas, tus miedos, tus puntos de presión. Y en la ignorancia de ellas, estás seguro. Cada debilidad guardada es un ataque que nunca sucederá. Cada vulnerabilidad escondida es una ventaja preservada. Puedes sangrar por dentro, pero por fuera
siempre, sin excepción, eres inquebrantable. La quinta lección de Maquiavelo sobre dominio frío es devastadora en su claridad. La lealtad no es virtud, es transacción. Las personas no te siguen por tus méritos morales o tu bondad de corazón. Te siguen porque calculan, consciente o inconscientemente, que seguirte ofrece más ventaja que traicionarte. En el momento en que esa ecuación cambia, la lealtad de ellas se evapora como niebla al sol. Maquiavelo no veía esto como cinismo, sino como realismo brutal que separa príncipes, que sobreviven de príncipes, que son devorados por aquellos que decían amar. Te enseñaron que conquistar lealtad genuina es sobre ser bueno, justo, generoso, comprensivo. Entonces tratas a las personas bien, esperando que esa bondad se transforme en lealtad inquebrantable. Y entonces quedas en shock cuando alguien que ayudaste inmensamente te apuñala por la espalda en la primera oportunidad de ganancia personal. Tú llamas eso traición. Maquiavelo lo llamaría consecuencia predecible de no entender la naturaleza humana. La naturaleza humana, en su esencia, es egoísta. No porque las personas sean inherentemente malas, sino porque supervivencia y progreso personal son instintos más profundos que lealtad abstracta. Cuando forzadas a elegir entre su propio interés y su lealtad a ti, la vasta mayoría elegirá a sí misma, siempre. Y fingir que esto no es verdad es prepararse para ser destruido por tu propia ingenuidad. César Borgia entendía esto perfectamente. No esperaba lealtad basada en amor o gratitud. Construía lealtad basada en miedo calculado e interés alineado. Las personas a su alrededor sabían que traicionarlo resultaría en consecuencias severas e inevitables, pero también sabían que seguirlo resultaba en beneficios tangibles. Esta combinación de palo y zanahoria, con énfasis pesado en el palo, creaba una lealtad más sólida que cualquier apelo emocional conseguiría. Aquí está lo que necesitas implementar inmediatamente. Deja de creer que las personas son leales a ti. Son leales a sus propios intereses. Tu tarea no es ganar el corazón de ellas a través de bondad infinita. Es alinear los intereses de ellas con los tuyos de forma tan clara que traicionarte sea obviamente estúpido. Cuando la lealtad se vuelve la elección racional, no la elección emocional, es mucho más confiable. Piensa en cualquier relación que tengas, profesional o personal. Ahora haz la pregunta brutal. ¿Qué gana esta persona permaneciendo leal a mí? Si la respuesta es solo mi amistad o mi bondad, estás en terreno peligroso. Porque amistad y bondad son monedas que se devalúan rápidamente cuando una oferta mejor aparece. Pero si la respuesta incluye consecuencias claras de deslealtad y beneficios tangibles de fidelidad, tienes fundación sólida. Maquiavelo documentó príncipes que fueron demasiado generosos, daban sin calcular, perdonaban sin establecer costo, confiaban sin verificar. Y todos, sin excepción, fueron traicionados. No porque eran demasiado buenos, sino porque eliminaron el miedo. Cuando no hay miedo de consecuencias, la lealtad se vuelve opcional. Y opcional significa inexistente cuando es probada por tentación suficiente. Esto no significa que debas ser cruel gratuitamente. La crueldad sin propósito es debilidad disfrazada de fuerza. Pero significa que debes establecer claramente, a través de acciones no de palabras, que la traición tiene precio inaceptable. Una única vez, cuando alguien te traiciona de forma pequeña, la respuesta debe ser desproporcionada. No por venganza emocional, sino para establecer precedente que todos los otros observarán. Maquiavelo llamaba esto crueldad bien aplicada, aquella que previene necesidad de crueldades futuras. Hay una historia que ilustra esto perfectamente. Un príncipe descubrió que un consejero menor había mentido sobre algo relativamente insignificante. En vez de una reprimenda leve, el príncipe lo removió públicamente, destruyó su reputación y garantizó que nunca trabajara en posición de confianza nuevamente. ¿Fue brutal?
Sí, fue desproporcionado, aparentemente. Pero el resultado fue que en los próximos 20 años de reinado de aquel príncipe, nadie osó mentirle. La crueldad inicial había comprado décadas de honestidad forzada. Necesitas hacer la misma calibración. Cuando alguien te traiciona, incluso en escala pequeña, la respuesta no puede ser perdón comprensivo, acompañado de conversación sobre sentimientos. La respuesta debe ser consecuencia memorable. No necesariamente violenta o ilegal, pero definitivamente severa lo suficiente para que la persona y todos los que observaron piensen 1000 veces antes de considerar deslealtad nuevamente. Esto se aplica en todas las esferas. En el trabajo, cuando un colega intenta sabotear tu proyecto, la respuesta no es confronto emocional. Es movimiento político calculado que resulta en perjuicio concreto para él. En las relaciones personales, cuando alguien viola tu confianza, la respuesta no es drama y discusión interminable. Es distanciamiento permanente o redefinición clara de la relación con nuevas reglas. El patrón que estableces con tu primera respuesta a la deslealtad define cómo todos los otros te tratarán. Maquiavelo también enseñaba lo inverso. La lealtad debe ser recompensada de forma visible y tangible, no con palabras vacías de gratitud, sino con beneficios concretos que otros observan y envidian. Cuando alguien es leal a ti públicamente, la recompensa debe ser pública. Esto crea incentivo para que otros busquen la misma lealtad. Estás esencialmente entrenando comportamiento como se entrena a animales. Deslealtad trae dolor. Lealtad trae placer. Repite hasta que se vuelva reflejo automático. Pero nunca, jamás, confundas esa lealtad transaccional con confianza verdadera. Maquiavelo advertía que príncipes que confiaban demasiado en lealtad comprada eran los primeros en caer cuando ofertas mayores aparecían. La lealtad que construyes a través de miedo y recompensa es herramienta útil, pero no es escudo perfecto. Todavía necesitas vigilar, todavía necesitas verificar, todavía necesitas tener planes de contingencia para cuando la lealtad inevitablemente falle. Existe una técnica de Maquiavelo que pocos implementan, prueba de lealtad. Periódicamente crea situaciones donde personas cercanas a ti enfrentan elección entre tu interés y el propio. No pruebas obvias, sino oportunidades sutiles de pequeña traición. Observa quién pasa, quién falla. Los que pasan ganan más confianza y responsabilidad. Los que fallan son marcados y nunca reciben información crítica nuevamente. Estás constantemente calibrando quién merece qué nivel de proximidad. Mira tu vida actual. ¿Cuántas personas confías que nunca fueron probadas? Estás asumiendo lealtad sin evidencia. Eso es peligroso. Comienza pequeño. Comparte información no crítica, pero potencialmente útil y ve si se filtra. Ofrece oportunidad de pequeña ganancia a tus expensas y observa si es tomada. Cada prueba te da datos sobre quién realmente está a tu lado versus quién está solo esperando el momento correcto de abandonarte. La conclusión brutal es esta. No necesitas su amor. Necesitas que sea más ventajoso para ellos seguirte que traicionarte. Construye esa ecuación correctamente y tendrás lealtad más sólida que cualquier vínculo emocional podría proveer. Porque vínculos emocionales fluctúan con humor y circunstancia. Pero interés propio es constante como la gravedad, y cuando te vuelves inseparable del interés propio ajeno, te vuelves indestructible. El sexto principio maquiavélico corta la raíz de toda debilidad. La necesidad de ser amado es la muerte del respeto. Sientes esto siempre que entras en una sala. Aquel hambre por aprobación, aquel deseo de que gusten de ti, aquella disposición de ajustar tu personalidad para caber en las expectativas ajenas. Y con cada ajuste, cada concesión, cada intento de agradar, entierras un poco más el respeto que podrías haber conquistado. Porque las personas no respetan a quien se dobla para ser aceptado. Usan